¿Sabías que varias mujeres casadas del medio artístico mantuvieron romances secretos con uno de los galanes más polémicos de México? Andrés García. Desde encuentros ocultos en hoteles de lujo, hasta relaciones prohibidas que pusieron en riesgo matrimonios, carreras y reputaciones, estas historias permanecieron en silencio durante años. Y no te vayas antes del final, porque la última relación fue tan intensa, tan escandalosa y tan peligrosa, que estuvo a punto de terminar en tragedia. María Esther Suño de Echeverría fue la distinguida y culta esposa del expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó el país en una etapa marcada por el autoritarismo del PRI, la represión estudiantil como la masacre de Tlatelolco, aunque anterior a su romance, y un auge económico pasajero. En la cima de esta lista explosiva se encuentra ella. Suño, originaria de Jalisco y conocida como la Tecuana por su herencia regional y su profunda pasión por las tradiciones culturales, era una figura pública por méritos propios, organizadora de encuentros artísticos, impulsora de la educación y una primera dama que proyectaba elegancia en medio de la turbulencia política. Según rumores constantes difundidos en los pasillos del poder y en medios sensacionalistas como la revista Proceso, fundada con ecos de chismes anteriores y crónicas del espectáculo de los años 70, García sostuvo un romance reservado pero intenso con ella durante los años presidenciales. Se conocieron en las exclusivas fiestas de élite en Acapulco, el playground de la jet set mexicana, donde García era un asistente frecuente desde los años 60, con su mansión en Las Brisas como epicentro de reuniones selectas y encuentros VIP. Los rumores, respaldados por testigos anónimos en reportajes de la época, hablaban de citas clandestinas facilitadas por la agenda oficial, viajes presidenciales que coincidían con filmaciones del actor o invitaciones a eventos culturales. Suño, atrapada en un matrimonio de conveniencia política con Echeverría, un político ambicioso y controlador, encontraba en García una vía de escape llena de pasión y libertad. El galán, en entrevistas posteriores, como una en telenovelas en los años 90, aludió a aventuras con damas de alto nivel que me pusieron en peligro real, sin mencionarla directamente, pero dejando claras insinuaciones sobre riesgos de seguridad nacional. Imagínese el escándalo potencial. Un actor de telenovela seduciendo a la primera dama en tiempos de crisis como el halconazo. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, Suño lo negó de manera sutil en memorias familiares. Este rumor se transformó en una leyenda urbana, simbolizando cómo el glamour de Hollywood latino se entrelazaba con el poder corrupto del México priista. García salió ileso, pero el episodio añadió un aura de invencibilidad a su figura. Los rumores recopilados en columnas de espectáculos de Excelsior y en entrevistas de los años 80 señalaban que el romance más polémico de Sonia Infante estalló cuando ella aún estaba casada con el influyente productor Gustavo Alatriste, exmarido de Silvia Pinal y padre de Viridiana. En ese momento, Sonia ya era una figura conocida en el medio, admirada por su belleza morena, su carácter fuerte y su herencia artística, lo que la convertía en una mujer muy codiciada dentro del espectáculo. Según versiones cercanas, ambos fueron presentados por la actriz Lorena Velázquez en una discoteca de moda en la Ciudad de México. El encuentro fue inmediato y determinante. Desde esa primera noche comenzaron a verse con frecuencia, primero de manera discreta y después cada vez con menos cuidado. Las cenas en restaurantes exclusivos, las reuniones privadas, las escapadas a Acapulco y los encuentros a puerta cerrada alimentaron una relación marcada por la intensidad, los celos y el secreto. La prensa rosa describía su vínculo como una historia dominada por la pasión y la tensión constante. Conforme el romance se hizo imposible de ocultar, el matrimonio de Sonia con Alatriste comenzó a deteriorarse rápidamente. Las ausencias, los reclamos y los rumores terminaron por provocar un divorcio exprés. Poco tiempo después, Sonia y García sorprendieron al medio al casarse en Los Ángeles en una ceremonia íntima y reservada, lejos de los reflectores mexicanos. Aquel enlace fue interpretado por muchos como la confirmación definitiva de una relación que había nacido entre escándalos. Permanecieron juntos durante 12 años y formaron una familia con 2 hijos, pero desde el inicio arrastraron la sombra de los chismes. Fotografías robadas, testimonios de testigos en fiestas de la ANDA y comentarios de colegas alimentaron constantemente versiones de infidelidad. El ambiente de desconfianza y los conflictos frecuentes fueron debilitando el vínculo con el paso del tiempo. En entrevistas posteriores, Sonia reconoció que la relación estuvo marcada por una intensidad difícil de sostener. Admitió que el amor fue real, pero también que las infidelidades mutuas terminaron por desgastar la convivencia. García solía referirse a ella como una mujer que le robó el aliento,
reforzando su fama de involucrarse con mujeres comprometidas. Este romance quedó como uno de los episodios más comentados de su vida, reflejando cómo, en el medio artístico, la pasión, el escándalo y la fama solían ir de la mano. La relación entre Karely Ruiz y Andrés García se convirtió en uno de los episodios más comentados y polémicos del espectáculo mexicano en los últimos años de vida del actor. La enorme diferencia de edad, el contraste entre sus trayectorias y la exposición mediática inmediata hicieron que el tema se instalara rápidamente en redes sociales, programas de espectáculos y columnas de farándula. Todo comenzó cuando Karely visitó a García en su residencia de Acapulco, en un momento en el que él ya enfrentaba serios problemas de salud y un distanciamiento con parte de su familia. A partir de ese encuentro, ambos comenzaron a compartir videos, transmisiones en vivo y fotografías donde se mostraban cercanos, cariñosos y en un ambiente de evidente confianza. Las imágenes generaron sorpresa inmediata y despertaron todo tipo de interpretaciones. Según versiones difundidas en medios digitales, Karely se habría acercado al actor como parte de un gesto de admiración y apoyo, aunque pronto surgieron rumores de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. En algunos videos, García hablaba de ella con afecto especial, la elogiaba públicamente y la presentaba como una persona importante en su vida. Estas declaraciones alimentaron la idea de un posible vínculo sentimental. Por su parte, Karely evitó definir claramente la naturaleza de la relación. En entrevistas y transmisiones, insistía en que sentía cariño y respeto por él, y que su presencia tenía que ver con acompañarlo en una etapa difícil. Sin embargo, sus constantes visitas, la cercanía física y la exposición conjunta reforzaban las sospechas del público. La situación se volvió aún más delicada cuando surgieron versiones de que el actor estaba distanciado de algunos familiares, quienes veían con desconfianza la presencia constante de la influencer. En redes y programas de espectáculos se especuló sobre intereses económicos, manipulación emocional y conflictos internos, aunque nada fue comprobado oficialmente. Con el paso del tiempo, la relación fue perdiendo visibilidad. Karely redujo sus apariciones junto a García y se enfocó nuevamente en sus proyectos personales. Tras el fallecimiento del actor, ella expresó públicamente su tristeza y aseguró que siempre actuó con cariño y buenas intenciones, rechazando haber buscado algún beneficio. Este episodio quedó marcado como uno de los más controversiales en la carrera de Karely Ruiz y como uno de los últimos capítulos mediáticos en la vida de Andrés García. Representó el choque entre el espectáculo tradicional y la fama digital, donde los rumores, las interpretaciones y la exposición constante terminaron construyendo una historia difícil de separar entre realidad, afecto genuino y percepción pública. Añel Noreña fue una versátil actriz de comedias y dramas como La Mestiza y El Padrote, capaz de moverse con naturalidad entre personajes intensos y papeles ligeros. Era conocida por su carisma, su fuerte personalidad y su matrimonio conflictivo con el cantante José José, el príncipe de la canción. En entrevistas concedidas a Milenio en los años 2000, Añel admitió abiertamente que, durante la década de los 70, mantuvo una relación de amigos con derechos con García, aun cuando ya estaba casada con el intérprete. Lejos de ocultarlo, ella lo relató con franqueza, señalando que en ese momento vivía una etapa de confusión emocional y búsqueda personal. Los rumores surgieron principalmente en los sets compartidos y en reuniones privadas del medio artístico. García y Añel coincidieron en producciones menores, ensayos improvisados y fiestas donde la música, el alcohol y la cercanía favorecían el coqueteo constante. Bajo las luces de neón y entre conversaciones discretas, se les vio intercambiar miradas y gestos que no pasaban desapercibidos. Curiosamente, con el tiempo Añel le pidió a García que la presentara con alguien más serio, y fue él quien la introdujo a José José, aunque antes existió una relación intermitente marcada por el deseo, la complicidad y la ausencia de compromisos formales, como ella misma describió años después. García confirmó esa etapa en un video de YouTube, donde la recordó con afecto y nostalgia. Añel era una belleza inolvidable y nuestra química era eléctrica. Sus palabras reavivaron viejos comentarios y reforzaron la idea de que, más allá de lo físico, existía una conexión emocional difícil de ignorar. Este romance añadió picante a la rivalidad pública entre García y José José, alimentada por notas en revistas como Twinovelas, que hablaban de choques de egos, celos silenciosos y tensiones detrás de cámaras. En un entorno donde la imagen lo era todo, Añel quedó atrapada entre el amor, la fama y los juicios externos. En el contexto del cine de oro tardío, donde las actrices debían equilibrar papeles de femme fatale y mujer ejemplar,
este triángulo reflejó las contradicciones de la época, relaciones inestables que causaban conflictos personales, pero que, con el tiempo, se transformaron en historias legendarias del espectáculo. Angélica María fue durante décadas conocida como la novia de México, un título que reflejaba su imagen dulce, cercana y aparentemente intachable ante el público. Desde muy joven construyó una carrera sólida en cine, televisión y música, siempre cuidando con extremo detalle su reputación. Sin embargo, detrás de esa fachada pulcra, dentro del medio artístico circularon durante años rumores sobre un vínculo discreto que habría mantenido con Andrés García en una etapa clave de ambos. Según versiones transmitidas entre representantes, maquillistas y asistentes de producción, el acercamiento ocurrió a finales de los años 60, cuando coincidieron en varios eventos promocionales y giras artísticas. En ese tiempo, Angélica vivía una etapa de transición entre su imagen juvenil y su consolidación como estrella adulta, mientras García comenzaba a proyectarse como galán fuerte y dominante. La combinación despertó comentarios inmediatos en los pasillos de estudios y foros. Testigos de aquella época aseguraban que la relación no se desarrolló de manera abierta. No hubo exhibiciones públicas ni apariciones juntos en alfombras rojas. Por el contrario, se caracterizó por encuentros breves, llamadas nocturnas y reuniones organizadas con extrema discreción en casas de amigos comunes o departamentos prestados. Todo parecía diseñado para evitar filtraciones. Se decía que Angélica encontraba en García una vía de escape frente a la presión familiar y mediática que la rodeaba. Acostumbrada a cumplir expectativas ajenas desde niña, habría visto en él una figura distinta, directa, intensa y sin filtros. Por su parte, el actor, según los rumores, se sentía atraído por su disciplina y sensibilidad, rasgos poco comunes en el ambiente que frecuentaba. Algunos colaboradores afirmaban que, durante ciertas grabaciones, ambos buscaban coincidir en horarios y descansos. Compartían largas conversaciones lejos del resto del equipo y se retiraban juntos en más de una ocasión, aunque siempre por rutas separadas. Estas coincidencias, repetidas con el tiempo, alimentaron las sospechas dentro del medio. La supuesta relación habría generado tensiones con personas cercanas a la cantante, preocupadas por el impacto que un escándalo podría tener en su imagen pública. Por ello, se dice que Angélica optó por marcar distancia antes de que la historia se hiciera visible. El vínculo se habría enfriado sin discusiones ni declaraciones, simplemente dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Años después, en distintas entrevistas, Angélica habló de amores importantes que prefirió mantener en privado, asegurando que muchas de sus experiencias más intensas no aparecieron en revistas ni titulares. García, por su parte, mencionó en más de una ocasión haber vivido romances imposibles con mujeres que eligieron proteger su reputación. Para muchos dentro del espectáculo, estas frases fueron interpretadas como referencias veladas a aquella etapa. Sin confirmaciones, sin fotografías y sin testimonios directos, la historia quedó instalada como uno de los rumores más persistentes alrededor de ambos. Este supuesto romance pasó a formar parte del archivo no oficial del medio artístico, una relación marcada por el silencio, la prudencia y el miedo al escándalo. Representó el contraste entre la imagen perfecta y las emociones ocultas, recordando que incluso las figuras más cuidadas también vivieron historias que nunca llegaron a contarse del todo. Irma Serrano fue una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano, no solo por su carrera, sino por sus relaciones intensas y controvertidas. Apodada la Tigresa, su vida sentimental estuvo marcada por romances apasionados que desafiaban las normas de su época, convirtiéndola en protagonista constante de rumores, escándalos y comentarios en la prensa. Su relación con García en los años 70 fue breve, pero intensa y comentada. El propio actor la reconoció en entrevistas con Gustavo Adolfo Infante, admitiendo que entre ellos existió una conexión inmediata. En aquel momento, Irma estaba casada con un empresario discreto, unión que muchos consideraban estratégica para cuidar su imagen en un México todavía conservador. Aún así, no ocultó del todo su cercanía con el actor. Durante una gira teatral, Irma lo invitó a su lujosa residencia en la CDMX. Según versiones difundidas en revistas como Twinovelas, pasaron cerca de 15 días juntos, entre largas conversaciones, complicidad emocional y una pasión que desbordaba los límites de lo convencional. Se decía que compartían madrugadas enteras hablando de arte, política y libertad, creando un vínculo intenso pero inestable. Los rumores también hablaban de los celos del esposo, que estuvieron a punto de provocar enfrentamientos públicos.
Algunos aseguraban que García tuvo que alejarse discretamente para evitar un escándalo mayor. A pesar de ello, él siempre la describió como una mujer encantadora, valiente y profundamente libre. Con el tiempo, Irma siguió reinventándose, incluso como senadora, sin perder su esencia rebelde. Este romance fugaz quedó en la memoria colectiva por su química explosiva y por el contraste entre la tigresa y el león de Acapulco, dos figuras que, por un momento, desafiaron juntos las reglas del espectáculo y del amor. Verónica Castro fue, durante décadas, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Convertida en ícono gracias a telenovelas, programas de variedades y una imagen cuidadosamente construida de mujer fuerte e independiente, su vida sentimental siempre despertó enorme interés. Entre los rumores más persistentes del medio se encuentra el supuesto romance que habría mantenido con García a finales de los años 70, en plena cúspide de ambos. Según versiones recogidas en columnas de espectáculos de revistas como Fama y TV Notas en sus ediciones tempranas, Verónica y García se conocieron a fondo durante una serie de eventos promocionales y grabaciones especiales organizadas por Televisa. Coincidían constantemente en foros, viajes de trabajo y convivencias privadas, donde la cercanía fue creciendo de manera natural. Testigos de la época aseguraban que entre ellos existía una complicidad evidente, risas prolongadas, conversaciones en voz baja y una atención mutua que no pasaba desapercibida. En aquel momento, Verónica atravesaba una etapa de inestabilidad emocional, marcada por relaciones fallidas y una fuerte presión mediática. Aunque oficialmente se mostraba enfocada en su carrera, los rumores señalaban que encontraba en García un refugio emocional lejos del escrutinio público. Se hablaba de encuentros discretos en departamentos prestados, visitas nocturnas y escapadas breves a Acapulco bajo pretextos profesionales. Algunos colaboradores cercanos afirmaban que el actor solía visitarla después de largas jornadas de grabación, permaneciendo con ella hasta el amanecer, conversando sobre fama, soledad y el desgaste de vivir bajo los reflectores. Esa cercanía habría generado celos en otros pretendientes de la conductora, provocando tensiones internas en su entorno personal y laboral. Con el paso del tiempo, la relación se habría enfriado sin un rompimiento formal. Ambos optaron por mantener silencio, priorizando su imagen pública. En entrevistas posteriores, Verónica evitó referirse directamente al tema, limitándose a mencionar que vivió historias intensas que prefirió guardar en privado. Por su parte, García aludió en alguna ocasión a una mujer televisiva que marcó su vida, sin dar nombres. Este supuesto romance quedó instalado como uno de los secretos mejor guardados del espectáculo mexicano. Representó, para muchos, el retrato de una época donde las grandes estrellas debían ocultar sus emociones detrás de sonrisas perfectas. Hasta hoy, la historia sigue siendo parte del anecdotario no oficial del medio, alimentada por rumores, miradas del pasado y silencios que nunca fueron aclarados del todo. Lucía Méndez se convirtió en una de las grandes divas del espectáculo mexicano gracias a su presencia escénica, su disciplina profesional y una imagen cuidadosamente trabajada que combinaba glamour con misterio. Durante décadas, su carrera estuvo acompañada por una atención mediática constante, especialmente en lo relacionado con su vida sentimental. Entre los comentarios más repetidos dentro del medio figuró durante años el supuesto acercamiento que habría tenido con García en una etapa clave de su trayectoria. De acuerdo con testimonios recogidos informalmente por periodistas de espectáculos y antiguos colaboradores, ambos comenzaron a frecuentarse en reuniones privadas organizadas por productores, representantes y empresarios del entretenimiento. En esos encuentros, según se decía, la cercanía entre ellos llamaba la atención, se buscaban con la mirada, permanecían juntos más tiempo del habitual y compartían conversaciones que se extendían hasta entrada la noche. Poco a poco, esa afinidad empezó a generar comentarios entre colegas. Con el paso de los meses, comenzaron a circular versiones sobre encuentros discretos fuera del ambiente laboral. Se hablaba de citas en restaurantes poco concurridos, visitas a residencias prestadas y estancias breves en hoteles donde podían pasar desapercibidos. Algunas fuentes aseguraban que coordinaban sus agendas para coincidir en viajes y presentaciones, aprovechando compromisos profesionales como pretexto para verse sin levantar sospechas. En ese momento, Lucía enfrentaba una etapa de alta exigencia emocional y laboral. La presión por mantenerse en la cima, sumada a relaciones anteriores poco estables, habría provocado que encontrara en García un espacio de confianza y comprensión. Los rumores apuntaban a que entre ellos existía una conexión basada tanto en la atracción como en la complicidad emocional,
alimentada por largas conversaciones nocturnas y apoyo mutuo. Personas cercanas al entorno de la cantante comentaban que el actor solía comunicarse con ella con frecuencia, incluso durante giras y grabaciones. Esa comunicación constante despertó incomodidad en otros interesados sentimentales, generando tensiones silenciosas que nunca llegaron a hacerse públicas, pero que eran conocidas dentro de ciertos círculos. Con el tiempo, la relación habría perdido intensidad sin necesidad de un rompimiento formal. Ambos optaron por tomar distancia y continuar con sus respectivos proyectos, evitando cualquier declaración que pudiera reavivar el tema. La discreción se convirtió en su principal estrategia. Años después, Lucía declaró en entrevistas que vivió romances profundos pero reservados, y que nunca le interesó exponer sus emociones al público. García, por su parte, mencionó en distintas ocasiones haber amado en silencio a mujeres que prefirieron mantenerse fuera del foco mediático. Para muchos, estas frases funcionaron como indirectas veladas sobre aquella historia. Este supuesto vínculo quedó grabado como uno de los capítulos más comentados, aunque jamás confirmados, del espectáculo mexicano. Representó una relación marcada por el cuidado extremo, la confidencialidad y la necesidad de proteger una imagen pública construida con esfuerzo. Hasta hoy, sigue siendo parte del archivo informal de rumores que rodean a las grandes figuras de aquella época. Edith González construyó una carrera sólida desde muy joven, convirtiéndose en una de las actrices más respetadas de la televisión mexicana. Su profesionalismo, disciplina y carisma la colocaron durante años como una figura confiable para productores y audiencias. A diferencia de otras celebridades, siempre fue reservada con su vida privada, lo que hizo que cualquier comentario sobre sus relaciones despertara especial interés. En ese contexto surgieron, a principios de los años 80, versiones sobre un posible vínculo sentimental con García. Ambos coincidieron en diversos proyectos, presentaciones especiales y eventos promocionales organizados por las principales televisoras. Fue ahí donde, según integrantes del equipo técnico y personal administrativo, comenzó a notarse una cercanía inusual. No era raro verlos compartir largos momentos fuera de cámaras, intercambiar mensajes constantes o buscar espacios tranquilos dentro de los foros para conversar sin interrupciones. Con el paso del tiempo, esas interacciones empezaron a extenderse fuera del ámbito laboral. Algunas fuentes aseguraban que se reunían en casas de amigos comunes, asistían juntos a funciones teatrales de manera discreta y organizaban encuentros lejos de zonas concurridas. Para evitar miradas indiscretas, preferían moverse en horarios poco habituales y utilizar intermediarios para coordinar sus citas. En aquel periodo, Edith vivía una etapa de gran crecimiento profesional, acompañada de exigencias emocionales y físicas constantes. Los rumores señalaban que en García encontraba comprensión y apoyo, alguien que entendía la presión de mantenerse vigente en una industria competitiva. Se hablaba de conversaciones profundas, confidencias personales y una relación basada en la confianza mutua más que en exhibiciones públicas. Algunos trabajadores de producción comentaban que, tras largas jornadas de grabación, ambos solían retirarse juntos o permanecer en los estudios más tiempo del necesario. Aunque nunca hubo pruebas directas, estas coincidencias alimentaron las especulaciones dentro del medio. La ausencia de desmentidos claros también contribuyó a que las versiones se mantuvieran vivas. Conforme avanzaron sus carreras, el supuesto romance fue perdiendo fuerza. Los compromisos internacionales de Edith y los proyectos paralelos de García redujeron el contacto frecuente. Poco a poco, la relación habría quedado en el pasado sin conflictos visibles ni rupturas públicas. Años más tarde, Edith habló en entrevistas sobre experiencias amorosas que le enseñaron a proteger su intimidad, sin dar nombres ni detalles. García, por su parte, mencionó haber tenido relaciones importantes que prefirió conservar lejos de los reflectores. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos seguidores como referencias indirectas a aquella etapa. Este episodio se integró con el tiempo al repertorio de historias no oficiales del espectáculo mexicano. Representó una relación marcada por la discreción, el respeto mutuo y la necesidad de mantener separadas la vida profesional y la personal. Hasta hoy, permanece como uno de los rumores más comentados en torno a la actriz, sostenido por recuerdos, coincidencias y silencios prolongados. Cuando se habla de la vida sentimental de Silvia Pinal, casi siempre se mencionan sus matrimonios formales y sus relaciones públicas más conocidas. Sin embargo, dentro del medio artístico existió durante años una historia que rara vez apareció en titulares, pero que circuló con fuerza entre actores, representantes y productores,
el supuesto vínculo discreto que habría tenido con Andrés García en los primeros años de su ascenso. Según versiones compartidas en reuniones privadas y en antiguas tertulias del espectáculo, el acercamiento entre ambos no nació en un set ni durante una filmación, sino en encuentros sociales organizados por empresarios del cine y la televisión. En esas veladas exclusivas, donde solo acudían figuras consolidadas, Silvia y García coincidieron en varias ocasiones. Al principio eran simples conversaciones cordiales, pero con el tiempo comenzaron a buscarse de manera natural. Quienes estuvieron presentes en esas reuniones aseguraban que la dinámica entre ellos era distinta al trato habitual. No se trataba de coqueteo abierto, sino de una conexión silenciosa, miradas prolongadas, bromas privadas y largas charlas apartados del resto. Poco a poco, esa cercanía empezó a llamar la atención de quienes los rodeaban. Más adelante, comenzaron a circular comentarios sobre encuentros fuera del ambiente público. Se hablaba de visitas breves a casas de conocidos, llamadas nocturnas frecuentes y citas planeadas con extremo cuidado. Algunas versiones indicaban que utilizaban compromisos laborales como excusa para coincidir en las mismas ciudades y hospedarse en lugares cercanos sin levantar sospechas. En esa etapa, Silvia atravesaba un periodo de decisiones importantes y desgaste emocional. La presión constante, las expectativas del público y las exigencias profesionales la mantenían en tensión permanente. De acuerdo con los rumores, en García encontró una figura cercana, comprensiva y directa, alguien con quien podía mostrarse sin filtros ni poses. Varios colaboradores afirmaban que, incluso cuando no se veían con frecuencia, mantenían contacto constante. Llamadas, mensajes y encuentros breves alimentaban la idea de una relación que se sostenía más en lo emocional que en lo visible. Esa cercanía habría generado incomodidad en algunos de sus entornos, aunque nunca llegó a convertirse en conflicto abierto. Con el paso de los años, la relación habría perdido fuerza sin necesidad de rupturas ni reproches. Nuevos proyectos, nuevas parejas y responsabilidades distintas fueron marcando distancia entre ambos. La historia quedó suspendida en el tiempo, sin explicaciones públicas ni versiones oficiales. Tiempo después, Silvia declaró en entrevistas que aprendió a separar su vida privada del personaje público, y que muchas de sus experiencias más importantes las vivió lejos de los reflectores. García, por su parte, hablaba ocasionalmente de amores que lo marcaron, pero que nunca quiso exhibir. Para muchos dentro del medio, estas declaraciones reforzaron la idea de que aquella historia fue real, aunque cuidadosamente protegida. No hubo fotos, escándalos ni declaraciones explosivas, solo recuerdos compartidos y versiones transmitidas de boca en boca. Así, este episodio quedó como uno de los capítulos más discretos y enigmáticos del espectáculo mexicano, una relación envuelta en silencio, acuerdos tácitos y respeto mutuo, donde dos figuras poderosas eligieron guardar sus emociones lejos del público. Adela Noriega fue, durante los años 90, uno de los rostros más poderosos y enigmáticos de la televisión mexicana. Dueña de una imagen reservada, distante y casi inaccesible, construyó una carrera marcada por el silencio y la ausencia deliberada de escándalos. Precisamente por eso, dentro del medio artístico comenzaron a circular con fuerza versiones sobre un supuesto vínculo que habría mantenido con Andrés García en una etapa temprana de su consolidación como estrella. De acuerdo con rumores transmitidos entre productores, asistentes de dirección y personal de locación, el acercamiento se habría dado cuando ambos coincidieron en eventos privados organizados por figuras influyentes del espectáculo, lejos de foros y cámaras. García, ya con fama de seductor experimentado, habría quedado intrigado por la actitud hermética de Adela, quien evitaba la vida social abierta y prefería moverse en círculos muy reducidos. Se decía que la relación, de haber existido, fue extremadamente discreta. No hubo apariciones públicas ni testimonios directos. Los encuentros, según versiones internas, se realizaban en residencias prestadas o durante escapadas breves a destinos donde podían pasar desapercibidos. Adela, celosa de su intimidad, habría impuesto reglas claras: nada de exhibiciones, nada de filtraciones, nada que pudiera comprometer su imagen cuidadosamente protegida. Algunos miembros del equipo técnico afirmaban que, durante ciertos periodos, la actriz parecía recibir llamadas constantes y mostraba cambios visibles en su estado de ánimo. Aunque nunca habló del tema, quienes trabajaban cerca de ella aseguraban que atravesaba una etapa emocional intensa, marcada por decisiones personales que prefería no compartir con nadie. Por su parte, García mencionó años después, en entrevistas generales, haber vivido romances con mujeres inexpugnables,
figuras que eligieron desaparecer antes que permitir que su vida privada fuera consumida por el público. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como referencias indirectas a Noriega, conocida precisamente por su abrupto retiro y su rechazo absoluto a la exposición mediática. Con el tiempo, cualquier contacto entre ambos habría cesado sin conflicto visible. Adela continuó su carrera hasta desaparecer por completo del ojo público, mientras García siguió alimentando su imagen de galán indomable. La historia nunca fue confirmada ni desmentida, lo que solo reforzó su permanencia como rumor. Este supuesto vínculo quedó instalado como uno de los más herméticos del espectáculo mexicano, una relación marcada por el secreto extremo, el control absoluto de la información y el miedo al escándalo. Representó el choque entre dos personalidades opuestas, el actor que vivía de la notoriedad y la actriz que hizo del silencio su mayor declaración. Hasta hoy, sigue siendo parte del mito que rodea a Adela Noriega y su misteriosa desaparición del mundo del espectáculo. Lin May fue una de las figuras más provocadoras y comentadas del cine y los escenarios nocturnos mexicanos durante los años 70 y 80. Vedette, actriz y símbolo sexual, construyó una imagen pública basada en la libertad, el exceso y la ruptura de normas morales en una época todavía conservadora. Precisamente por ese contraste, dentro del medio artístico circularon durante años rumores sobre un supuesto vínculo que habría mantenido con Andrés García, en un momento en que ambos encarnaban el deseo y la controversia desde trincheras distintas del espectáculo. Según versiones transmitidas entre músicos, empresarios de centros nocturnos y actores de reparto, el acercamiento habría ocurrido en Acapulco, durante una serie de presentaciones privadas y fiestas organizadas para políticos, inversionistas y figuras del entretenimiento. García era ya un rostro conocido del cine comercial, mientras que Lin dominaba los escenarios con una personalidad magnética y desafiante. Testigos aseguraban que desde el primer encuentro hubo una atracción evidente, marcada por miradas directas y un coqueteo sin sutilezas. Los rumores señalaban que la relación, de existir, fue intensa pero intermitente. No se trató de un romance tradicional, sino de encuentros esporádicos, escapadas nocturnas y coincidencias cuidadosamente planeadas lejos de los reflectores. Se hablaba de citas en residencias privadas, reuniones tras funciones y visitas discretas a hoteles donde ambos podían moverse sin levantar sospechas. La naturaleza libre de Lin y el carácter dominante de García habrían generado una dinámica explosiva, tan atractiva como difícil de sostener. Personas cercanas al ambiente nocturno comentaban que Lin encontraba en García una figura que no la juzgaba ni intentaba moldearla, algo poco común en un medio que constantemente la encasillaba. Por su parte, el actor, según esos mismos rumores, se sentía atraído por la autenticidad de ella y por su negativa a cumplir con las expectativas tradicionales de pareja. Esa afinidad habría alimentado una conexión basada más en la intensidad que en la estabilidad. Con el tiempo, la supuesta relación se habría diluido sin reclamos ni declaraciones. Ambos continuaron con sus vidas sentimentales de manera independiente, fieles a sus estilos personales. Nunca hubo confirmaciones públicas, fotografías comprometedoras ni testimonios directos, solo relatos fragmentados que sobrevivieron en conversaciones privadas y anécdotas de camerino. Años después, Lin May habló abiertamente de haber vivido romances apasionados con hombres poderosos y famosos, aunque siempre defendió su derecho a la discreción. García, por su parte, solía referirse a mujeres indomables que marcaron su vida sin convertirse en parejas formales. Para muchos, estas declaraciones funcionaron como guiños indirectos a aquella etapa. Este supuesto vínculo quedó como uno de los rumores más audaces del espectáculo mexicano, una historia marcada por el deseo, la libertad y el choque de dos personalidades intensas que, aunque nunca se mostraron juntas públicamente, habrían compartido un capítulo breve y ardiente fuera del guión oficial. Sasa Montenegro fue una de las figuras más sensuales y comentadas del cine mexicano durante los años 70. Su imagen poderosa, su acento extranjero y su presencia dominante la convirtieron rápidamente en un símbolo de deseo dentro de una industria profundamente masculina. Antes de que su nombre quedara ligado de forma oficial a la política y a relaciones formales, en el medio artístico circularon durante años versiones sobre un vínculo intenso y poco convencional que habría mantenido con Andrés García en una etapa temprana de su fama. Según rumores transmitidos entre productores, fotógrafos de set y asistentes de dirección, el acercamiento entre ambos ocurrió durante convivencias privadas organizadas tras rodajes y estrenos. No se trató de un flechazo público ni de apariciones evidentes, sino de una cercanía que se fue construyendo en espacios cerrados, lejos de cámaras y reporteros.
Coincidían con frecuencia en reuniones nocturnas donde el ambiente relajado favorecía conversaciones largas y miradas sostenidas. Versiones de la época aseguraban que la relación se caracterizaba por una dinámica intensa, marcada por la admiración mutua y el choque de personalidades fuertes. Sasa era descrita como una mujer calculadora, consciente de su magnetismo, mientras que García proyectaba una masculinidad dominante que encajaba con el tipo de vínculos apasionados que ambos solían explorar. No había promesas ni planes claros, solo encuentros que se repetían con cierta regularidad. Algunos miembros del equipo técnico comentaban que, durante ciertos periodos, ambos buscaban coincidir en los mismos eventos sociales o funciones privadas. Aunque llegaban por separado, solían retirarse a horas similares o permanecer aislados del resto del grupo. Estas coincidencias, repetidas con el tiempo, alimentaron comentarios dentro del medio, aunque nunca trascendieron a titulares formales. Se decía que Sasa veía en García una figura que entendía las reglas no escritas del espectáculo: discreción, acuerdos tácitos y silencio absoluto. Por su parte, el actor habría encontrado en ella a una mujer que no exigía explicaciones ni exclusividad, algo poco común en su historial sentimental. Esa compatibilidad habría sostenido el vínculo durante un tiempo limitado. Conforme las prioridades de ambos cambiaron y nuevas relaciones comenzaron a ocupar su atención, el supuesto romance se fue diluyendo sin rupturas ni confrontaciones. No hubo declaraciones, reproches ni intentos de capitalizar la historia mediáticamente. Simplemente dejó de existir, como muchas relaciones del medio que nunca llegan a formalizarse. Años después, García habló en entrevistas generales sobre mujeres inteligentes y peligrosamente atractivas con las que compartió etapas intensas sin compromisos duraderos. Sasa, por su parte, siempre fue reservada al hablar de su vida sentimental previa, limitándose a reconocer que aprendió pronto a separar emociones y carrera. Este episodio quedó instalado como uno de los rumores más sobrios pero persistentes del espectáculo mexicano. Una relación sin escándalo, sin fotografías y sin confirmaciones, sostenida únicamente por testimonios indirectos y silencios bien administrados. Representó una etapa donde el deseo y la conveniencia coexistían bajo reglas claras, en un medio donde muchas historias nunca fueron contadas, pero tampoco olvidadas. Maribel Guardia fue una de las figuras más deslumbrantes del espectáculo mexicano desde su llegada al país en los años 70. Su belleza exuberante, su acento extranjero y su rápida adaptación al medio la convirtieron en una presencia magnética tanto en cine como en televisión. Antes de consolidar una imagen pública ligada a la elegancia y la disciplina, en el ambiente artístico comenzaron a circular rumores sobre un vínculo intenso y determinante que habría vivido con Andrés García en una etapa crucial de su carrera. Según comentarios transmitidos entre productores, asistentes de foro y amigos cercanos al actor, el acercamiento ocurrió cuando Maribel aún era una joven en ascenso que buscaba abrirse camino en un medio dominado por egos masculinos. García, ya posicionado como galán fuerte y experimentado, habría quedado cautivado por su frescura, su ambición y su aparente vulnerabilidad. La relación, de acuerdo con estas versiones, se desarrolló rápidamente y con una intensidad que sorprendió incluso a quienes los rodeaban. Se decía que pasaban largas temporadas juntos en Acapulco, donde el actor acostumbraba refugiarse lejos del ruido capitalino. Allí, entre reuniones privadas, salidas nocturnas y días de aparente calma, habrían construido una dinámica marcada por la pasión, pero también por el control y los contrastes de carácter. Maribel, disciplinada y enfocada en su crecimiento profesional, habría comenzado a sentir el peso de una relación absorbente. Personas cercanas al entorno aseguraban que, aunque la conexión era fuerte, no siempre era estable. Las discusiones, los celos y las diferencias de temperamento se habrían vuelto frecuentes. Aún así, ambos continuaban regresando uno al otro, atraídos por una química difícil de romper. Para Maribel, según los rumores, esa etapa representó un aprendizaje acelerado sobre el costo emocional de ciertas relaciones dentro del medio. Con el tiempo, la relación habría cambiado de forma, intentando transformarse en algo más estructurado y visible. Sin embargo, las tensiones internas y las exigencias profesionales comenzaron a desgastarla. Algunos afirmaban que Maribel decidió priorizar su carrera y su estabilidad personal, marcando límites que antes no existían. Años después, ella habló en entrevistas de relaciones que la hicieron crecer, pero también de etapas donde tuvo que aprender a poner distancia para no perderse a sí misma. García, por su parte, solía referirse a mujeres jóvenes y brillantes que pasaron por su vida y que no estaban hechas para quedarse.
Este supuesto vínculo quedó como uno de los episodios más comentados, aunque poco detallados, del espectáculo mexicano. Representó una historia de atracción intensa, aprendizaje y ruptura silenciosa, en la que una mujer en formación decidió tomar otro rumbo antes de quedar atrapada en la sombra de un galán consagrado. Como muchas historias del medio, nunca fue contada del todo, pero siguió viva en los pasillos, en las miradas retrospectivas y en los silencios cuidadosamente sostenidos. Isela Vega fue considerada durante décadas como la sensual loba del cine mexicano, gracias a sus intensos protagonismos en películas como La Viuda Negra y Ni un pelo de tonta, donde proyectaba una imagen atrevida, libre y desafiante para su época. Sin embargo, más allá de su poderosa presencia en pantalla, su vida sentimental también despertó enorme curiosidad. Uno de sus romances más comentados fue el que vivió en su juventud, durante los años 60, con un actor emergente de origen dominicano, relación que años después sería confirmada por él mismo en una entrevista cargada de nostalgia. En ese momento, Isela estaba casada con un ejecutivo ligado a la industria cinematográfica, lo que hacía aún más delicada cualquier cercanía con otro hombre. Su flechazo ocurrió en los primeros sets de filmación donde coincidieron, entre cámaras, ensayos y largas jornadas de grabación. El joven García, todavía lejos de la fama, logró conquistarla con su carisma, su voz suave y su forma intensa de verla como mujer y artista. Pronto comenzaron a circular rumores dentro del medio sobre encuentros discretos, miradas prolongadas y citas que intentaban pasar desapercibidas. Años después, medios como Infobae retomaron estas versiones, señalando que ambos se veían en hoteles de la Ciudad de México, lejos de las miradas indiscretas. Para Isela, aquella relación representó un amor profundo pero imposible, un refugio emocional en medio de compromisos y presiones sociales. Ella llegó a considerarlo un compañero para toda la vida, aunque sabía que las circunstancias jugaban en su contra. Por su parte, García reconoció con el tiempo que Vega fue una de sus grandes inspiraciones personales y artísticas. Esta historia reflejó el espíritu rebelde del cine de oro temprano, donde las pasiones prohibidas, los secretos y los amores ocultos formaban parte del entorno creativo. En los años 60, estas relaciones impulsaban carreras, marcaban decisiones y terminaban convirtiéndose en leyendas que, con el paso del tiempo, seguían alimentando la fascinación del público. Y como estas, existen muchas más historias ocultas detrás del glamour, los romances prohibidos y las apariencias perfectas que durante años se encargaron de proteger. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos mejor guardados del espectáculo que nadie se atrevió a contar.